Hola chicas, ¿me escuchan? Hola chicas, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, buenas tardes. ¿Te lo escuchas? ¿cómo están? Bien, todo bien. Se escucha como un eco. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Tarde, profesor. Hola Gabriel. Bueno, a ver, cuéntenme qué dudas tienen. ¿Cómo está? ¿Cómo dice, profe? Cuéntenme qué dudas tienen. Así empezamos a trabajar con lo ¿Qué que días tienen dice? ganas de trabajar. ¿Qué días dice, profesor? ¿O qué ideas? ¿Qué dudas tienen? ¿De qué temas quieren Ah, conversar? dudas. Ahí está, ahí está. Ahí está, escuché. Yo quería preguntarle sobre la historia de los sistemas, profesor. ¿Puedo hablar un poquito de eso? A ver, eh, eso nosotros en la mesa no preguntamos, ¿sí? Que empecemos aclarando eso. Ah, Eh, Nosotros asumimos que ustedes leyeron lo básico, o sea, ¿qué intentamos mostrar eso en la evolución histórica? Las características que tuvo cada sistema, ¿sí? Es decir, aquellos que en el material que ustedes tienen permite entender por qué el sistema acusatorio tiene una estructura procesal, digamos, con roles de cada uno de sus cosas distintas a la que se produjo en el sistema inquisitivo. La historia en sí misma no es lo que nos importa en la mesa, salvo que ustedes quieran exponer ese tema, ¿sí? Nosotros nos conformamos con que ustedes entiendan eh, que el sistema inquisitivo el juez tenía un rol muy preponderante por, por las potestades de las partes, cómo funcionaba la prisión preventiva, cómo funcionaba la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba a cargo de la investigación, cómo se trabajaba con la prueba, ¿se acuerdan de la prueba tasada y todo eso? ¿Sí? Pero todo esto, todas estas características, tampoco nosotros se las vamos a preguntar a ustedes. Asumimos que ustedes leyeron. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién no leyó? ¿Sí? En algún momento de la conversación durante el examen, se va a notar, ¿sí? Quien no entendió las funciones del proceso y quien no entendió los distintos sistemas procesales, en algún momento patina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que parece tan abstracto, tan teórico, tan aburrido para muchos, eh, en definitiva es lo que moldea lo que ustedes realmente entienden sobre cómo funciona el proceso en concreto. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a hablar, bueno, hablemos de la etapa preparatoria. Bueno, en la etapa preparatoria el juez es el que tiene cargo de la investigación. ¿Cómo que el juez tiene la investigación? ¿De dónde sacaste eso? ¿En qué sistema? Y ahí empiezan, ahí sí volvemos para atrás para ver si ustedes leyeron esto de los sistemas. ¿Sí? Insisto con esto, entre otros temas, funciones del proceso y sistemas procesales son contenidos que nosotros nos preguntamos explícitamente. Asumimos que ustedes lo leyeron, pero en general se nota en el examen en algún momento cuando ustedes no tienen claro, ¿sí? Estos temas, ¿sí? Porque son los que definen el resto, ¿sí? Dicho esto, lo que nosotros intentamos marcar con el sistema, con la historia de los sistemas, es un poco intentar demostrar que en realidad no hubo una verdadera evolución, como dicen los libros. Entonces, va y viene, va y viene, ¿sí? Eh, y a partir de ahí marcar las similitudes que las diferencian. Los libros, los manuales que leemos, marcan muchas diferencias entre uno y otro sistema, ¿sí? Por ejemplo, pongamos como ejemplo la prisión preventiva. Dicen que en el sistema inquisitivo la prisión preventiva era la regla y en el sistema acusatorio no existía la prisión preventiva o era una absoluta excepción. Eh,
con que ustedes digan eso o entiendan eso está perfecto, pero lo que tienen que tener claro es que no es tan radical como lo que les muestra, ¿sí? En la Inquisición no todo el mundo estaba en prisión preventiva, de hecho la inmensísima mayoría de la gente no estaba presa mientras era investigada, y en los procesos acusatorios, tanto en Grecia como en los pueblos germanos y fundamentalmente en Inglaterra, muchísima gente estuvo detenida y por eso, por ejemplo, ustedes pueden ver en la historia, como una derivación de la historia anglosajona, en lo que conocen como lo que nosotros conocemos como caución, ¿sí? Eh, eh, Ellos fueron los que inventaron básicamente esto de quedar libre dentro del proceso a cambio de un pago de plata. Eso lo aplicaban los primeros monarcas ingleses, ¿sí? Y así con cada una de las categorías, ¿sí? Por ejemplo, la prueba tasada. Se dice que en el sistema inquisitivo la prueba era tasada, en el sistema inquisitorio la prueba no estaba condicionada por la ley, lo cual es en gran medida cierto en términos formales. Pero lo que en el sistema inquisitivo estaba escrito, ¿sí? Dos testigos de apellido, de renombre, valen más que tres testigos del medio de la nada, ¿sí? Estaba escrito en el sistema inquisitivo, ¿sí? En el sistema acusatorio germano inglés ocurrió lo mismo, solo que no estaba escrito, ¿sí? Que venga el sacerdote de la comarca en, en alguna región de Inglaterra o de Alemania, tenía un valor mucho mayor que si lo dijese cualquier herrero del pueblo, ¿sí? Eso es lo que nosotros intentamos mostrar cuando hablamos de historia de los sistemas, ¿sí? Las diferencias en realidad son más de ropajes que de contenido, ¿sí? Si quieren desarrollo un poquito más el tema, pero me parece que con esto queda un poquito más claro qué es lo que buscamos al trabajar la historia de los sistemas. Presentar las características que nos dan nuestros autores, pero a la vez nosotros en la clase, en la cátedra, intentamos mostrar que esa visión, ¿sí? En realidad está muy cercada y nos dice mucho de lo que verdaderamente ocurría a lo largo de la historia con los distintos sistemas procesales, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, está bien, profesor. Si quieren que desarrolle un poquito mejor, desarrollo, pero me parece que eso es suficiente. En No, todo no, está caso, bien es un porque poquito. en realidad Sí, varios autores también hablan un poco de esto, digamos, de cómo era el sistema de enjuiciamiento penal anteriormente y cómo es, digamos, en la época moderna, digamos, en menor o mayor medida desarrollan un poco esto varios autores también. claro. Pero Lo que, yo pensé que era... lo que tiene que quedar bastante claro, digamos, y en esto podemos estar de acuerdo con los autores que leemos, es que en el sistema inquisitivo la idea de la trilogía procesal juez, eh, fiscal y acusado tienen roles distintos de aquellos que tienen en el sistema acusatorio. La idea de bilateralidad, ¿sí? Está mucho más marcada en el sistema acusatorio que en el sistema inquisitivo, ¿sí? Y desde ahí se le construye eh, todo el proceso. O sea, fíjense cómo la función que se le asigna a cada uno de los sujetos condiciona toda la actividad procesal, ¿sí? O sea, como consecuencia del lugar que cada uno ocupa, el resto del proceso eh, está delineado por esos roles. Y eso sigue ocurriendo, ¿eh? ¿Sí? Un sistema procesal que le da una preponderancia por ejemplo, la potestad del fiscal sobre el control del juez, naturalmente que va a ser un sistema donde va a haber una tendencia al abuso por parte del fiscal, ¿sí? Y eso va a lograr consecuencias en temas de investigación o no. Un sistema que prioriza el juez controlador probablemente limite mucho la actividad fiscal, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, 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 está bien, profesor. ¿Alguna otra cosita, chicos? No sé si alguno de los chicos tiene algo para preguntarle. O yo sigo nomás con... Profe, yo le quería preguntar, hola primero. Hola, Flor. Eh, por ejemplo, o sea, yo leí los artículos, todo de qué juez va a intervenir en la causa, pero en el supuesto de que sea, por ejemplo, una persona que roba, ¿no? Y roba en varios lugares así en un determinado tiempo, qué sé yo, 3, 4 meses.
roba en diferentes lugares, asalta, no sé, cualquier delito. Y, o sea, ahí en ese caso, ¿qué juez es el que va a intervenir, digamos, el primero? Porque leí ahí que hay veces que es el primero, hay veces que es el que tenga el delito más grave. O sea, ¿eso hay un criterio o va a depender, digamos? A ver, vos de lo que estás hablando es de competencia, ¿sí? Ujú. Cada código regula el tema de la competencia de una manera distinta. Pero en general, o como líneas generales, podemos decir que, y estamos hablando acá de la competencia subjetiva, es decir, perdón, de lo que estás hablando vos de la competencia en virtud de la conexión subjetiva, es decir, a una misma persona se le atribuyen más de un delito en diversos momentos o en diversos lugares, ¿sí? Entonces nos encontramos con que puede ocurrir que por el lugar o por la época en que se dice que esa persona cometió los delitos, tengan que intervenir órganos judiciales distintos, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como eh, conexión o conexidad subjetiva, ¿sí? De la imputación, ¿sí? Y la regla general básicamente es, en la mayoría de los códigos, a ver, ya vamos a hablar del código que nosotros digamos, pero en general la mayoría de los códigos sientan ciertas bases. Interviene, o sea, siempre tenemos que hacer una distinción entre delitos de competencia ordinaria y delitos de competencia federal, ¿sí? Esas causas no se pueden nunca acumular, o no se olviden, es derecho, perdón, es derecho, así que siempre hay excepciones, ¿sí? Pero como regla general, las causas de competencia ordinaria no pueden eh, investigarse y juzgarse conjuntamente con las de competencia federal. Eso es lo que nosotros conocemos como acumulación de causas, ¿sí? Se acumula. Digamos, en virtud de la idea de ejercer más adecuadamente el derecho de defensa, un solo juez debería juzgar las distintas conductas atribuidas a una misma persona. Esa es la idea central. A partir de ahí, entonces, eh, teniendo en cuenta siempre tenemos que distinguir delitos federales Profesor, de delitos ordinarios, sí, sí. ¿Te escucho, Gabriel? ¿te corta? Hola, Sí, profesor, ¿me escucha? sí, te escucho, te escucho, te escucho. Pero con respecto a ese tema en particular que plantea Flor, tenemos que circunscribirnos al artículo 46 específicamente cuando habla de prevención y varios procesos. Por eso, hablando de nuestro código federal, tenemos exactamente, no me recuerdo el número, pero me parece que era el 46, digamos. En este código se cambia esta regla general y básicamente lo que hacemos es, eh, no hay ninguna preferencia de prelación, es lo que dice el código, ¿sí? A la hora de juzgar a las personas. Es decir, que cada una debería ser juzgada por separado, ¿sí? Claro. Eh, Se va a tramitar simultáneamente siempre y cuando no afecte el derecho de defensa del imputado, sería, digamos. Pero va a tener siempre prelación el tratamiento de la justicia federal, dice. Claro, por eso, siempre tiene preferencia la justicia federal el juzgamiento, ¿sí? O sea, sería el que primero juzga, ¿sí? Claro, ¿Se entiende la idea? Y después se jugarán los delitos ordinarios. claro. Después, con respecto a la recusación y excusación, profesor, Eh, 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 sí, sí, ese, a ver, aclaremos ese una cosa. tenemos que... Espera, para terminar con la pregunta de Flor, ¿sí? O sea, la idea general es, históricamente, digamos, el delito más grave definía la competencia del juez. Es decir, pongamos como ejemplo, se comete un delito, en paso del delito, un robo con armas, ¿sí? Cuya pena o cuya escala penal oscila entre 5 y 15 años. Esta misma persona es imputada de cometer un robo en Mercedes, pero es un robo simple. La pena es de 1 mes a 6 años. Entonces, ambos delitos deberían investigarse en el juez que interviene en la, en la causa con pena más grave. Perdón. ¿Sí? Pero con el tiempo los códigos llegaron para mí al extremo de este código de que cada uno se juzga independientemente del resto, ¿sí?
Y como regla general, la unificación de juicios podrá ser solicitada por las partes, dice este código, ¿sí? Antes era una regla que después tenía que ordenar de oficio, ¿sí? Ahora las partes lo solicitan siempre que no signifique un retardo procesal y a la vez permita el ejercicio del derecho de defensa. Ejemplo, una causa se está iniciando recién la investigación y la otra está para juicio, ¿sí? Ahí, digamos, están en distintos momentos procesales de modo tal que no cabría la unificación de juicios en la expresión que usa el nuevo código, ¿sí? Entonces, hoy, para el código que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Insisto, no es la única forma de regular esto, ¿sí? Los casos se investigan sin atender a ningún orden de prioridad, ¿sí? Pero las partes pueden solicitar la unificación en pos del derecho de defensa, siempre que eso no significa un retardo en alguna de las causas, ¿sí? Esa sería la idea general. ¿Se entendió más o menos? Ahí está. Gabriel, ¿cómo? Damaris le habla. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Bien, usted. Siguiendo con ese tema, profe, por ejemplo, ¿y qué sucedería en el caso de conexión objetiva? Digamos, ¿cómo se lleva a cabo la conexión objetiva en ese caso? La conexión objetiva es cuando en un hecho, ¿sí? Se está juzgando a más de una persona, ¿sí? Ahora, no nos vamos a meter en eso porque complica y en el nuevo código no existe lo que nosotros conocíamos como unificación objetiva. Unificación objetiva de la competencia, ¿sí? Pero básicamente a varias personas se le atribuye la comisión de un delito, ¿sí? Todas deberían ser juzgadas por el mismo juez, ¿sí? Que es siempre la competencia se define por la territorialidad, eso cabría agregar, digamos. El lugar del hecho es el que define el juez competente, ¿sí? Entonces, a él deben ir todas las personas que están imputadas por ese delito. Sí, esa es la idea más básica de lo que estás preguntando, Dana, ¿sí? Pero no nos metemos ahí porque lo que dije recién es básicamente la idea de lo que ustedes tienen que entender con este código, ¿sí? Y después, el tema es dónde lo tengan que ustedes indagar, investigar o ejercer, ¿sí? Van a tener que adecuarse al tema de competencia porque cada jurisdicción procesal tiene algún matiz sobre esto, ¿sí? Pero por eso estábamos hablando primero de un poco la idea general y después de lo que dice nuestro código, ¿sí? Esto que les quede muy claro. Hay ideas generales y después tenemos que adecuarnos a lo que el código con el que nos toca trabajar, ¿sí? Nos reglamenta puntualmente. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Con respecto al sistema de cambio de turno, ¿por qué dice que afecta al principio del juez natural? ¿A qué se refiere? Perdón, no te escuché bien, Cintia. Que en el libro de Caferrata decía que el sistema del cambio de turno afectaba al principio del juez natural. ¿A eso qué se refería? A ver, te digo la verdad, no me acuerdo por qué Caferatas dice eso. Pero me parece una discusión, a ver, una discusión media bizarra. La competencia por el turno, no sé si ustedes la vieron en procesal civil. Nosotros no la vimos en procesal penal porque, o sea, nosotros no vamos a preguntar sobre esto porque no lo vimos, ¿sí? Pero está bueno que quieran entender. La competencia por el turno básicamente es en un mismo distrito judicial, ¿sí? Pongamos Paso de los Libres en la justicia ordinaria, en el sistema mixto, o sea, con el viejo código, había 2 jueces de instrucción y cada uno intervenía en distintos periodos del año, ¿sí? Eso es lo que nosotros designamos turno, ¿sí? Y en realidad no es un problema de competencia, ¿sí? Porque son jueces de la misma jurisdicción. Que intervenga uno u otro no afecta justamente la garantía del juez natural, ¿sí? Porque en definitiva todos ejercen jurisdicción en el mismo lugar, ¿sí? Y básicamente esa es la noción de jurisdicción, en la potestad de juzgar en un determinado territorio, ¿sí? Delimitado. Que afecte la garantía del juez natural está relacionado básicamente con esto de que el turno, yo no diría que tanto, el tema de cuando se sortean, en Buenos Aires no ocurre eso, se sortean, por ejemplo, en los tribunales de apelación. Eso puede llegar a afectar la garantía del juez natural. Algunos dicen eso, digamos, que afecta la garantía del juez natural,
porque, a ver, voy a intentar resumir la idea. La posibilidad de manipulación del tribunal, que naturalmente que está en juego en ese tipo de casos, ¿sí? Ahora, si el procedimiento se hace regularmente, no hay problema. En cuanto al turno, puntualmente, que es tu pregunta, yo no creo, a ver, insisto con esto, no me acuerdo por qué Caferata decía eso, pero yo no creo bajo ningún punto de vista que una distribución de los jueces por un periodo de tiempo afecte a la garantía de juez natural. Siempre y cuando, y acá está lo importante, la distribución de turnos que se establezca para los hechos posteriores al momento en que se estableció. ¿Se entiende? La ley anterior al hecho del proceso. Si yo cambio el turno, ¿sí?, para casos anteriores, por supuesto que estoy manipulando el tribunal. Sí, fíjense que ahora, nosotros hablamos de juez natural, aunque no llegamos hasta el tema de la competencia, pero fíjense que es una cosa, o sea, las trampas al juez natural están acá, digamos, a quién le pongo como juez del caso. Y fíjense que ahora en este momento se está discutiendo esto, lo de, no sé si ustedes escucharon algo, lo de estos jueces que fueron hasta la Corte Suprema reclamando porque estaban en un tribunal oral federal, después fueron a otro y ahora quieren que vuelvan al originario. O sea, el anterior gobierno los puso en un lugar, el nuevo gobierno los quiere llevar a su lugar originario, ¿sí? Y por supuesto que estamos discutiendo de la cuestión del juez natural, ¿sí?, más que de el derecho de ellos a trabajar en una oficina o en otra, ¿sí? Ahora te voy a pedir que me pasen eso de dónde que Castellata dice eso, a ver si puedo explicar, y de última lo aclaro en el grupo, Cintia, ¿sí? Pero insisto, yo no creo que afecte al juez natural la organización por turnos de los jueces dentro de una misma jurisdicción. Siempre con la aclaración. Los turnos tienen que estar preestablecidos, ¿sí? No después del hecho, sino antes. ¿Está? Bueno, profe, ahora buscamos Y hay o algo así, porque la verdad que no me acuerdo de eso. a veces nos pasa, por ejemplo, que nos seguimos con un tema y surgen otros como este porque está todo escrito en el libro, entonces tratamos de entender todo, digamos. Está perfecto, eso está muy bien. Porque la idea de que ustedes aprendan es, digamos, debe ser siempre su horizonte. Eso está perfecto. Permítanme que les aclare algo, o insistir un poquitito sobre esto. Son cosas que por ahí en la facultad no vemos mucho, pero después genera muchas trampitas, ¿sí? No es lo mismo, a ver, cuando tenemos un juez titular, ¿sí?, la cosa no trae mucho problema, ¿sí? Y nosotros cuando estudiamos en la facultad nos imaginamos eso. O sea, hay un juez, el juez que tiene que jugar en todos los casos, pero ocurre que ese juez se enferma, toma licencia, se va de vacaciones, tiene relación con algunas partes, entonces hay muchas causas donde no actúa el juez titular. Y les digo, es un dolor de cabeza. Entonces, ¿quién queda como juez natural? No es un dato menor, ¿sí? ¿Cómo se selecciona esa gente? O, por ejemplo, se jubila, renuncia, lo que sea, y están años para seleccionar al nuevo juez titular. ¿Quién subroga ese organismo, ese juzgado? ¿Sí? Son cosas que no son menores, digamos, ¿sí? Sin ánimo de marcar partidismo político, porque ustedes bien saben, creo, que no tengo ninguna adhesión por ninguno en particular. A mí me pareció una monstruosidad la manipulación del gobierno anterior de la designación de jueces subrogantes en tribunales de una importancia enorme, ¿sí? Y allá por el 2007, 2008, lo mismo con el gobierno de en ese entonces. Cómo empezaron a manejar la designación de jueces subrogantes. Es decir, si se quiere, no digo todos, pero la mayoría de los gobiernos manipulan la selección de jueces. Y ahí se está afectando la garantía de juez natural. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es poner un juez a dedo, ¿sí?, que les sirve en una causa en concreto. Y lamentablemente, porque no tengo intenciones de ofender ni polemizar con nadie, pero eso lo vemos permanentemente. Entonces, no es una cosa pavota o algo que ustedes tengan que saber para aprobar una materia. El problema del juez natural tiene enormes consecuencias prácticas día a día. Pregúntenle a los abogados que litigan, ¿sí?, cuando tienen causas con subrogantes. Ya se empiezan a preocupar a ver quién le va a tocar como subrogante. No es un dato menor, chicos, ¿sí? Entonces, esto que están viendo tiene una injerencia enorme el día que ustedes ejerzan, ¿sí? No sé quién quiere seguir con qué pregunta. Ahí en el chat, Juli, ¿tenías una pregunta? Sí. Quería pedirle si podías explicar las medidas de disponibilidad en caso de suspensión del juicio a prueba.
No te escuché bien, pero creo que dijiste si podía explicar las reglas de disponibilidad, particularmente la suspensión del juicio de prueba. Sí. ¿Es cierto? ¿En qué momento se explica, digamos, no? Como que no me encuadro muy bien en el tiempo. ¿Es en la etapa preparatoria y lo tiene que hacer el fiscal? ¿En qué momento se puede, se puede solicitar la suspensión del juicio de prueba? Eso es lo que estás preguntando. Sí, ¿cómo funciona también? Porque Porque no te recuerdo escucho bien, tengo no te escucho bien, Juli, por eso no te escucho bien, por eso, se me corta, por eso. ¿Cómo decías? ¿Y cómo funciona también? Porque el código no entendí muy bien. A ver, hablando puntualmente, no se olviden, reglas de disponibilidad. Vamos un poquito para atrás para llegar a la pregunta puntual de Julio. Reglas de disponibilidad, no se olviden, surgen de considerarlas una excepción al principio de legalidad procesal. Como dijimos ya en práctica, ¿sí? En un proceso penal nos guiamos por el principio de legalidad procesal, que significa que ante el conocimiento oficial por los órganos encargados de la persecución, fiscal, policía, llega a su conocimiento la existencia de un hecho delictivo, ellos tienen el deber de investigar. Y en el caso del fiscal, como titular de la acción, tiene que, por el principio de legalidad procesal, llevar el caso hasta el juicio y obtener una absolución o una condena. ¿Sí? Ese es el plan A del proceso penal, el principio de legalidad. Aparecen por diversas razones, que ahora no vamos a analizar, las excepciones que denominamos, o nuestro código denomina reglas de disponibilidad. Algunos casos donde el caso, la causa concreta puede apelar a alternativas a la persecución, ¿sí? Los planes B, como les decía yo. Dentro de estas excepciones, lo que se busca es, insisto, por diversas razones, evitar todo el trámite del proceso y el juicio, ¿sí? Sea porque es muy oneroso, o sea, lleva demasiado tiempo y en definitiva el caso no merece, no amerita una sanción tan fuerte como es la pena privativa de la libertad. Entonces, consideran que, y por los efectos que tiene la pena privativa de libertad en muchas personas, el mejor ejemplo que podemos utilizar es el del denominado delincuente primario. Por ahí la cárcel es el último lugar al que deberíamos llevar al delincuente primario, se dice. Entonces, por estas diversas razones, apelamos a que el caso tenga una respuesta, pero no la pena, no la condena, que en el derecho penal significa cárcel, ¿sí? Ahí surge como una de las alternativas de los planes B la suspensión del proceso de prueba o suspensión del juicio de prueba. Y para entender bien la suspensión del juicio de prueba, nosotros tenemos que remitirnos, o sea, no solo tenemos que estudiar lo que dice el Código Procesal Penal, ¿sí? Artículo 34, si no me equivoco, sino también lo que dice en el 76 bis y ter del Código Penal. ¿Sí? Básicamente de este juego, 76 bis, 76 ter del Código Penal. A partir de este juego de normas, es que nosotros podemos entender un poquito mejor de qué se trata la suspensión del juicio de prueba, o suspensión del proceso de prueba, mejor dicho. Básicamente es evitar el juicio, suspendemos el juicio, ¿sí? Y ponemos a prueba a la persona imputada del delito. ¿Sí? De ahí viene la idea de suspensión del proceso de prueba o suspensión del juicio de prueba. La persona sometida a prueba, ¿sí? Se supone que durante un periodo de tiempo debe cumplir con ciertas reglas de conducta que el juez le impone. ¿Sí? Es decir, consideramos que este caso no amerita un juicio y una eventual condena y que se puede resolver de otra manera. Entonces, ahí el código, y es el Código Penal el que establece que entre las condiciones esenciales para que se otorgue esta alternativa a la persona imputada, ella, la persona imputada, tiene que cumplir ciertas reglas de conducta, reparar el daño en la medida de lo posible, ¿sí? Que es algo distinto a la indemnización que conocemos del derecho civil, ¿sí? Y si cumple con estas reglas de conducta y repara el daño, que no necesariamente tiene que ser de carácter económico, esa reparación, entonces la acción penal se extingue, ¿sí? Básicamente, ¿qué trae de novedoso el Código Procesal Penal? Que la discusión, hasta antes, o en los códigos no acusatorios, se hace entre el fiscal y la defensa frente al juez. Los códigos acusatorios están empezando a proponer discusiones entre el fiscal y la defensa, donde no interviene todavía el juez hasta que haya un acuerdo. Si no hay acuerdo, al juez ni siquiera se presenta, ¿sí? Pero básicamente la idea es esa.
una alternativa al juicio que supone una intervención de la víctima. ¿Por qué? Porque va a haber una reparación de ella, aunque sea simbólica. Nos ocurrió muchas veces que el ofendido por el delito, dice el código, no quería plata, quería que el otro le pida disculpas, por lo menos, unas sinceras disculpas. ¿Sí? En otras, por supuesto, que quería 1 millón de pesos por la garrafa que le robaron. O sea, tenés todos los extremos. Por eso el código dice, reparación del daño, no necesariamente económica, en ningún momento habla de pecuniaria, y en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, si repara el daño y cumple con las reglas de conducta, las reglas de conducta son las mismas reglas que se imponen a la persona que se le condena condicionalmente, artículos 27 y 27 bis del Código Penal. ¿Sí? Dentro de estas reglas de conducta, la que más usualmente se aplica es la de cumplir con servicios comunitarios. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que en la práctica, una suspensión del proceso de prueba va mucho por el lado de reparar el daño, que es una suerte de disculpa económica en la mayoría de los casos, con el cumplimiento de tareas comunitarias. ¿Sí? Aunque no solo a eso se circunscribe, eso es lo que más vemos. ¿Sí? Una vez que cumplió con esto, durante el periodo que le impuso el juez, acordaron con el fiscal, depende del código, entonces llegamos a el efecto de que la acción penal se extingue. ¿Sí? Esa persona termina favorecida con su sobreseimiento. ¿Sí? No sé si básicamente eso era lo que preguntaba Juli, o algo más puntual. No, eso. De última, cualquier otra duda más específica, preguntan. Si preguntan en el grupo, les voy a agradecer. Así respondo para todos, ¿ya? ¿Sí? O si preguntan en privado, yo respondo en el grupo para que la información sea distribuida de manera equitativa entre todos. ¿Sí? Digo esto ¿por qué? Porque faltan pocos días para la mesa y generalmente surgen más dudas. Entonces, es como que me da la impresión de que el grupo se va a activar un poquitito. O los grupos. Bueno, ahí la estoy excluyendo ilegítimamente a Florencia, a Flor Carbonell. Profe, yo me arreglo, le pregunto a usted a cualquier hora. Maestra. Ahí, Merce, hola Merce, no te vi. Ahí nos aclara que es el artículo 35 del Código Procesal. ¿Sí? Entonces, el 35 de nuestro Código Procesal Penal, el federal, y los artículos 76 bis y ter del Código Penal. Hola, profe, hola chicos, no quise interrumpir antes. A ver, que quede claro, el tema de la probation, y ahí está Merce, les puede decir muy bien, es todo un mundo, ¿sí? Casi igual de complejo que el del proceso judicial, del juicio, ¿sí? Nosotros nos contentamos con que ustedes nos expliquen lo que dicen estos códigos, ¿sí? Pero les digo que afuera hay toda una jurisprudencia al respecto. Demasiados problemas. Seguimos, chicos, no sé qué otra cosita querían indagar puntualmente. Profe, siguiendo un poco eso que estaba diciendo, esta parte del libro que decía que la sentencia, digamos, que además de estar en representación de la víctima, podría ser que surja que se den como... No. Decía que como que se dé lugar, digamos, a otros medios alternativas de solución de problemas y que no necesariamente tienen que ser punitivas, digamos. O sea, ¿eso se vincula con lo que estaba explicando recién? Claro, vos estás hablando de Caferata. Sí. Claro, Caferata es uno de los padres en Argentina de las salidas alternativas. ¿Sí? Él peleó muchísimo ya a fines de los 80, principios de los 90 para que estas cosas empiecen a ocurrir. Fíjense lo que tardó. Fíjense lo que tarda un cambio en serio en un sistema legislativo. Y lo logró bastante bien, diría yo. Él y muchísimos más. Y es eso, chicos, lo que hablamos muchísimas veces durante los cursos en los que estuvimos juntos. Pensar que problemas, conflictos, usemos esa palabra, conflictos tan disímiles como el homicidio, las lesiones, el robo, las estafas, las amenazas, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar,
el atentado a la autoridad. Todos tienen una sola respuesta en el sistema penal, la cárcel. Eso de antemano ya nos tendría que hacer sospechar de las virtudes del sistema penal y la eficacia, ¿sí? O sea, más allá de lo moral, ¿sí? Que uno puede, o de lo dogmático que quiera hacer en esto, ¿sí? Hablemos de eficiencia, como hacen en Estados Unidos. ¿En serio que con una sola respuesta pensamos que vamos a resolver tantos problemas distintos? Eso nos tiene que hacer ruido, ¿sí? Y entonces, proponer alternativas está bueno. Y si las alternativas suponen reducir el grado de violencia que es la cárcel, porque tenemos que asumir eso, la cárcel es violenta. No digo que no sea necesaria, esa es discusión de penal 1, ¿sí? Pero es violenta. Tratar de utilizar algunas menos violentas, fantástico. Y si dentro de esas alternativas incluimos al olvidado del derecho penal, que es la víctima, mucho mejor, mucho mejor. Entonces estamos tomando más en serio el verdadero problema que subyace al proceso, ¿sí? Es el conflicto que motivó el proceso, ¿sí? El delito, digamos. Y decir delito como que me explica lo que es, ¿sí? La cagada que se mandó a alguien, y lograr que esas personas sí quieren, darles al menos la posibilidad de que traten de resolverlo, cosa que hasta ahora no ocurría. Entonces, de ahí mi posición de que las alternativas al juicio o al proceso penal o al plana tienen que ser en la inmensa mayor cantidad de casos posibles, ¿sí? Hay que dar siempre esa oportunidad, tomando en serio los intereses de las dos partes, ¿sí? Y tratando de que la respuesta sea más racional y más humana que la que propone el proceso penal, ¿sí? Por supuesto que esto supone descartar la respuesta de aquella víctima que todavía está recontra caliente, con mucha razón por lo que le pasó. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con una funcionaria judicial y tenía un caso donde la víctima del hecho tenía un tajo en la mitad de la cara, ¿sí? Porque le cortó con un machete y que le va a quedar para toda la vida. Yo le decía, pero con todas razones a esa persona no le podés pedir que proponga una respuesta reflexiva. ¿Sí? Vos le preguntás a esa persona, pero que se pudra en la cárcel toda su vida, va a decir. El delito sería lesiones graves en ese caso, ¿verdad? Por deformación permanente del rostro. Pena de hasta 6 años. ¿Sí? Y tranquilamente esa víctima te va a decir, a mí la cara me queda deformada hasta que me muera. Así que el tipo se pudra hasta que yo me muera. Y la respuesta que esa víctima está dando es la que razonablemente tiene que dar ella en la situación en la que está. Va a ser irreflexiva. Ahora, que nosotros, sistema penal, eso es lo que le decía, propongamos la misma respuesta me parece una locura, ¿sí? Nosotros tenemos que proponer una respuesta más reflexiva, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser la cárcel. Es un poco con esta idea que quería contestar tu pregunta, Cintia, sí, espero que te haya sido de alguna utilidad. Si ustedes tienen en cuenta esto que acabo de decir, para leer cada una de las reglas de disponibilidad, queda un poquito más claro cuál es el sentido, o sea, a dónde apuntan, ¿sí? En el caso de los criterios de oportunidad, me adelanto ya a explicar, nos encontramos ante una solución legal, solución procesal, que no prevé ninguna respuesta al caso, ¿sí? Eso genera impunidad, ¿sí? Impunidad, como les digo siempre, quítenle todo sesgo peyorativo, ¿sí? Impunidad en el sentido de que no se impone pena ni ningún tipo de respuesta al hecho que se le atribuye a la persona imputada, ¿sí? Y está fundamentado en consideraciones de razonabilidad en el uso de los escasos recursos que tiene el sistema penal para perseguir delitos, ¿sí? Y eso lo tomamos claramente del sistema acusatorio estadounidense. El fiscal allá ejerce la acción con absoluta libertad. Él puede decir en todos los casos, no importa el delito, desde una amenaza simple hasta un homicidio agravado por todas las agravantes, puede decir no investigar. Y él tiene la libertad de hacerlo. Por supuesto que no lo hace, porque sabe que pierde el laburo el otro día. Pero procesalmente él dice, yo no voy a perseguir esto, y se termina el caso ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo reconozco sistemas de persecución penal que no tengo capacidad para investigar todos los delitos. Algunos tengo que dejar por el camino. Es una respuesta recontra pragmática. ¿Sí? No tengo capacidad. En nuestro país probablemente eso no ocurra. Sea muy poco lo que se aplique el principio de oportunidad por nuestra cultura, digamos, de no dejar sin respuesta nada. A pesar de que, y ahí Mercedes también es testigo,
el 90% de las causas que llegan a conocimiento del sistema nunca tienen una respuesta. O sea, la respuesta es el sobreseimiento por prescripción de la acción. De hecho, el efecto es el mismo. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo es básicamente lo que cuenta Caffarata, no en el manual, sino en otro libro. Vuelvo a decir lo mismo, espero que haya servido de ayuda a lo que dije recién, Cintia, y a todos, ¿verdad? ¿Con qué seguimos? Sí, profe, gracias. ¿Podemos hablar un poquito de recusación y excusación, profe? ¿Perdón? ¿Podemos hablar un poquito de excusación y recusación? A ver, y excusación y recusación, chicos, se estudiaron en procesal civil. No hay diferencias en la regulación de los códigos en el proceso penal. ¿Sí? Es muy poca la... De hecho, de lo único que podemos hablar es de una causal de excusación distinta en el proceso penal a la que no está prevista legalmente en el proceso civil por la forma en que está organizado. Es la de lo que nosotros conocemos como imparcialidad objetiva. Es decir, ustedes ven en el código, en cualquier código procesal de cualquier materia, y encontramos regulada una serie de causales por las que el juez debe excusarse o puede ser recusado. ¿Sí? Eso ustedes lo conocen. ¿Tá? La excusación cuando el mismo juez dice que no puede intervenir, la recusación cuando una de las partes plantea que hay una causal que sugiere que este juez no va a ser neutral. ¿Sí? Las causales que prevén el código son subjetivas, ¿sí? Se refieren a algún interés que el juez pueda llegar a tener, aunque sea mínimo, ¿sí? En el resultado del proceso. ¿Sí? Entonces, eso no varía. Lo que estudiaron en el procesal civil es lo mismo que vemos acá. La idea de imparcialidad objetiva, ¿sí? O sea, todo lo otro se refiere a lo que está regulado, lo que dije recién se refiere a la imparcialidad subjetiva, y la imparcialidad objetiva es algo que surge de una jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en la década del 80, que nos hizo ver algo que era obvio. Si un juez interviene, no se olviden, el proceso penal tiene distintas etapas en la misma instancia. ¿Sí? A ver, no es que tenemos el juez de primera instancia. Sí. Eso fue lo que comentamos, de que la instrucción pasa a ser el juez que está en cámara, digamos, y se tiene que inhibir, digamos, porque Tal cual. tuvo... Porque él ya conoció el caso, con otro rol, pero se lo conoció. Y lo que nosotros necesitamos es que... ¿Qué opinión más vale al respecto? Claro, entonces, en el proceso civil es recontra claro en el proceso civil. Si yo soy juez de primera instancia, no puedo ser juez de segunda instancia en la causa. No puedo controlarme a mí mismo. Eso en el proceso penal nos costó ver muchísimo. Muchísimos siglos, ni siquiera años, ¿sí? Décadas y siglos. Y yo ya intervine, estoy contaminado. Y algo que tenemos que pedir siempre es que el juez de juicio no conozca el caso, porque conocer el caso significa estar contaminado. Conocer el caso, por lo menos oficialmente, puede llegar a conocerlo por los medios, pero no desde adentro. Esa es básicamente la idea. Todavía no logramos encontrar un mecanismo que nos asegure la neutralidad del juez de la contaminación mediática, por ejemplo, ¿sí? O la contaminación de la opinión pública. Pero al interior del proceso, ese juez, si ya intervino, tomó posesión. Sea porque intervino en la primera etapa, como juez de la investigación, porque intervino en una apelación en la etapa de investigación, ¿sí? O por cualquier otra razón que haya intervenido. Es un juez que ya no va a ser neutral en el juicio. Ni hablar de si el juez intervino antes como parte, ¿no? Como fiscal o lo que fuese. Eso sí está previsto expresamente como causal de recusación. En este caso, ¿por qué? Porque se supone que el juez siempre es objetivo, y eso es mentira. Después, a medida que va conociendo, como cualquier ser humano, a medida que va conociendo un caso, va tomando posición sobre qué decidir con ese caso, qué hacer con ese caso. Entonces, nosotros lo que tenemos que evitar es que el juez decida la suerte de la acusación antes del juicio. Recién ahí se tiene que empezar a convencer. Un juez que intervino en cualquier otro rol antes, en ese mismo proceso, no puede intervenir. Ahora está regulado y la mayoría de los códigos acusatorios prevén eso como una causal
generalmente no de recusación, sino en el lugar, en el momento en que hablan de competencia, por ejemplo, o organización de los tribunales, es donde regulan, perdón, donde regulan que un juez que interviene en algún momento no puede intervenir en otro. Simple. ¿Sí? Siempre, o sea, no se olviden, detrás de la acusación también está el problema, o sea, estamos hablando del juez, la garantía del juez natural. Y la garantía del juez natural, en el fondo, tampoco es una garantía en sí misma, sino por la imparcialidad que nosotros necesitamos de los jueces. ¿Sí? Imparcialidad e independencia. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos de ellos. Cualquier cosa que conspire contra esas dos facetas que debe tener el rol de la judicatura, entonces hay regulaciones que intentan reducir o evitar que eso ocurra. La excusación y la recusación es uno de esos mecanismos. ¿Sí? Y agregando lo que yo dije, está el texto del código. ¿Sí? ¿En qué casos puede ser recusado o excusado un juez o un fiscal? Listo, no más que eso, chicos. ¿Sí? Una pregunta sobre el punto de corporación. Se corta. Ah, yo Juli. escribo mejor. A ver, dale. Mientras Juli escribe, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, ¿hay un límite en la cantidad de veces que se puede recusar? No. Bueno, faltaría agregar eso. Bueno, está buena la pregunta porque me lleva a algo que omití decir. En el proceso penal no existe la recusación sin causa. ¿Sí? O sea, no se olviden, las recusaciones con causa se pueden recusar todas las veces, ¿sí?, que haya motivo para recusar. ¿Sí? Y lo que los prevén los códigos. ¿Es libre que uno se conoce todo, o sea, se recusa bastante o...? Lo que pasa es que el conocer a alguien no es causal de recusación. ¿Sí? La amistad tiene que ser manifiesta. No, sí, Y la amistad, pero por la amistad ejemplo, manifiesta. uno sabe que tiene que ser así, pero a lo que voy es que si se pide mucho, o sea, sé que No. no le van a dar si... No, ¿por qué? Porque no, por lo menos hablo del proceso penal. No tengo idea de cómo está funcionando el proceso civil en eso, ¿sí? Pero el proceso penal, fíjense, una de las grandes consecuencias del carácter selectivo que tiene el sistema penal. ¿Sí? No se olviden esto que seguramente vieron en Penal 1 y que todos lo conocen aunque no lo hayan estudiado. El sistema penal elige a los clientes. ¿Sí? Y los clientes son de un sector social muy distinto de aquel de donde se reclutan los jueces. Entonces, la idea de amistad manifiesta es muy difícil que se encuentre. Fíjense las consecuencias que trae, ¿sí?, o los efectos que trae la selectividad del sistema penal. ¿Sí? Nos garantiza que haya pocas situaciones donde podamos encontrar amistad manifiesta con la persona imputada. ¿Sí? Que sería porque no se olviden, la amistad manifiesta con la víctima no es legalmente una causal de recusación, salvo que la víctima se constituya como querellante. ¿Sí? Con el imputado es con quien no tiene que haber amistad o enemistad manifiesta en el proceso penal. ¿Sí? Porque es la parte que siempre está, la víctima rara vez está. ¿Sí? Entonces, de vuelta vamos a lo mismo. El sistema es muy, 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 muy pobre a la hora de asegurar la independencia e imparcialidad del juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas razones que nos permiten sospechar de la neutralidad, de la objetividad, de la ecuanimidad del juez. ¿Sí? Yo soy juez, soy amigo de la víctima no es parte del proceso, y nadie me podría recusar. ¿Por qué? Porque no es una causal legal de recusación. Sin embargo, todos con muy buena razón podríamos sospechar de que yo voy a querer mirar las cosas con cierta tendencia hacia la persona que es mi amiga. ¿Sí? Eso, sin embargo, no está previsto. Lo que yo les dije durante todo este curso, sobre todo este año, por ahí, Flor, con vos no me pasó tanto eso, pero este año yo enfaticé mucho, este año, en la cantidad de cosas que hay todavía por hacer en el proceso penal. De hecho, para mí hay todo para reescribir, ¿sí? Porque uno va estudiando, va analizando, y yo en este momento me encuentro con que en todos lados hace agua por todos lados del proceso penal. ¿Sí? Y creemos, ¿sí? Salimos de la facultad y con ciertas ideas que después durante el ejercicio de la profesión no nos sentamos a reflexionar, digamos. Esto que estamos haciendo es la mejor manera de hacerlo, no hay acaso otra mejor, y es la ley, decimos. Entonces nos quedamos con eso, o en el código está, y nos quedamos con eso. Sin embargo, vemos que el código hay muchas cosas donde ni siquiera se mete. ¿Sí?
Y son cosas que todos los días vemos que preocupan. Vos, tu pregunta, Flor, no tengo duda que viene por cosas que conociste. Casos que alguien te habrá contado, no, pues sabés que tengo un juicio contra fulano, pero resulta que fulano es amigo del juez. ¿Y qué puedo hacer? Nada. ¿Y cómo que no puedes hacer nada? Algo deberíamos poder hacer, ¿sí? Para asegurar que ese juez, no digo echarlo, pero encontrar, ser creativos y encontrar nuevas formas y legislarlas, ahí está, bueno, más o menos, creativos y encontrar formas de asegurarnos que los jueces solo tengan en cuenta la prueba del caso para juzgar y no más que otra cosa. Por supuesto que esa es una aspiración ideal, pero tenemos que apuntar a eso. Insisto, el problema de la independencia y la garantía del juez natural son problemas que no tienen nada resuelto todavía. Nada resuelto. Entonces, lo que ustedes estudian acá y sirve como puntapié para ver todo lo que no está hecho. No es que nos sirva. Sirve y mucho, pero para ver eso. Está todo por hacer de vuelta. ¿Sí? Voy a la pregunta de Juli en el chat. Para el final, los puntos de los medios de coerción entre las medidas sustitutivas. A ver, yo no sé a qué te referís con medidas sustitutivas. Si estás hablando de las medidas alternativas a la prisión preventiva, sí, hablamos de eso. ¿Sí? O si no, explícame a qué te referís puntualmente con medidas sustitutivas. Juli, porfa. Sí, eso sí. Está, o sea, porque es parte del sistema de coerción. O sea, no se olviden, la libertad de la persona puede ser restringida de diversas maneras, ¿sí? No solo vamos a hablar de la privación de la libertad cuando hablamos de medios de coerción, sino de la restricción de la libertad, ¿sí? Que implica un montón de limitaciones a la libertad que nos suponen la privación. Y ahí entran todas las medidas sustitutivas o alternativas, ¿sí? Desde la presentación periódicamente en el juzgado, ¿sí? Y todas las que prevé la pulsera, quitarte no me acuerdo la palabra, el pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. La prohibición de acercarte a ciertos lugares, ¿sí? Todas esas medidas restringen la libertad de la persona imputada, ¿sí? De alguna manera está condicionado. Hay cosas que no va a poder hacer. Todo queda incluido como medidas de coerción real. Y de hecho, aprovecho que estás preguntando esto para hablar de algo que también me parece muy importante. No se olviden, los medios de coerción los medios de coerción personal siempre están justificados, ustedes bien saben, en la existencia de un riesgo procesal. ¿Sí? Si no hay riesgo procesal, ni siquiera tendríamos que estar hablando de restricción a la libertad. ¿Sí? Básico, elemental. ¿Sí? Está en la planta baja del edificio analítico. ¿Sí? Si no hay riesgo procesal, no hay que discutir directamente la posibilidad de restringir la libertad de la persona. Cuando hay un riesgo procesal, es decir, se demuestra en casos concretos que hay un riesgo procesal, ¿sí? Aparece la otra discusión, que es cuál de todas las medidas que prevé el código es la más apropiada para neutralizar ese riesgo procesal, ¿sí? Y ahí el catálogo tiene que ir de menor a mayor. No podemos empezar por la prisión preventiva. Si nosotros el riesgo procesal lo podemos neutralizar con una medida menos gravosa, pues tenemos que utilizar esa. ¿Sí? Ahí está la idea de proporcionalidad. ¿Sí? Aproveché ya que preguntabas eso. Profe, ¿Sí? ¿Cuándo una acción pública se convierte en privada? Ahí estamos hablando, o sea, para que... Está buena la pregunta. Por ahí esto no queda muy claro por cómo está en el código, ¿no? La conversión de la acción penal solo se produce en los casos donde se aplicó un criterio de oportunidad. Punto principal, o punto de entrada del asunto. ¿Sí? Si el fiscal decide ir por el plan A, es decir, la persecución penal, la acción penal no se convierte. La víctima puede presentarse como querellante, pero no hay conversión, porque va a actuar a la par del fiscal. ¿Sí? Primero. Entonces, si hay plan A, persecución penal, no hay conversión, pero la víctima puede intervenir como querellante a la par del fiscal. ¿Sí? Cuando se aplican los planes B, si hay suspensión del proceso de prueba o hay conciliación, tampoco hay posibilidad de conversión, porque se asume que en esos dos casos la víctima estuvo de acuerdo con ese plan B. ¿Sí? Entonces nos queda solo el criterio de oportunidad. ¿Sí? Ojo, yo lo que les estoy diciendo, digamos, surge de la interpretación sistemática del código. ¿Sí? Entonces,
cuando el fiscal decide aplicar un criterio de oportunidad, él debe hacer saber a la víctima que él optó por esa alternativa, que como dijimos hace un ratito, significa no darle ninguna respuesta al caso, ¿sí? Entonces, ahí habíamos hablado en clase de que es fundamental que la víctima entienda lo que está ocurriendo, ¿sí? Yo no puedo como fiscal y decirle, mire, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31, inciso T, más el 36, el fiscal ha dispuesto la disponibilidad de la acción penal por medio de la aplicación de un criterio de oportunidad. No. A la víctima tenés que ir a explicarle bien, mira, cumpa, ¿qué pasó? Yo, fiscal, yo trabajo para el fiscal y el fiscal decidió que en tu caso no se va a investigar el caso, tu denuncia. ¿Por qué? Y le dará las razones. Para mí en el código no lo exige, pero debería darle razones de por qué no lo hace, ¿sí? Para que la víctima entienda exactamente que con su caso no se está por hacer nada. Ahí la víctima puede pedir la revisión de la decisión del fiscal al superior, ¿sí? A un fiscal superior. ¿Sí? Cada código varía, ¿sí? Al procurador general de la Nación puede ser, al fiscal general de nuestra provincia, varía. Pero un fiscal superior, ¿sí?, va a revisar la decisión del fiscal que adoptó esa medida, a pedido de la víctima, ¿sí? Si el fiscal superior está de acuerdo con lo que decidió el fiscal inferior, a la víctima no le queda otra que, si quiere que ese delito se persiga, constituirse en querellante y ejercer exclusivamente la acción penal. En ese caso, cuando se presenta esa situación, estamos ante un supuesto de conversión de la acción penal pública en privada, ¿sí? Espero que se haya entendido. Claro. Gracias, profe. A ver, como siempre, la clase voy a grabar y voy a subir para que ustedes puedan escuchar de vuelta en estos días si que consideran conveniente, ¿sí? Yo les aviso en el grupo cuando termine de grabar. Pero Sí. muchas víctimas. Hablando de la pregunta de Cintia, la conversión de la acción Ajá, sí, sí. es individual, una por una, one by one. Una por una. ¿Sí? Exactamente, así que una puede convertirse en querellante exclusivo, convertir la acción penal pública en privada y perseguir al imputado, a pesar de que el resto no quiera, ¿sí? O sea, es un derecho que se ejerce individualmente. Esto que yo les estoy diciendo no está en el código expresamente, es una interpretación del código, ¿sí? Supongo que habrá algún iluminado que diga alguna cosa distinta, y bueno, se generará debate, pero me parece que es la respuesta más plausible que el sistema debería dar. No sería razonable pedir el acuerdo de todas las víctimas, ¿sí? Eso ya queda en la jurisprudencia, podríamos decir. Está perfecto. Juli dice que se retira. Si tienen alguna pregunta, chicos, seguimos. Si no, yo también me retiro porque no tengo clases a las 8, pero tengo sed. Sí, profe, nosotros estamos en el DNI debatiendo qué preguntar, por eso, muchachito, no espérenos. Bueno. Tome agua mientras. Sí, porque está la calor. Profe, Sí, ¿usted puede hablar un poquito más pausado, ¿verdad? sí, voy a hacer el intento. En todo caso, adviértanme cuando me apuro demasiado, adviértanme, sí, porque sí, está perfecto. Por ahí me acelero y me apuro demasiado, así que ahí mismo, córtenme. Estás hablando rápido. Yo estoy a la espera, chicos, ¿sí?
que era algo de los jueces que quería preparar. Los jueces con funciones de ejecución acá no hay, eso es en Corrientes, ¿no? A nivel provincial, sí. A nivel provincial, el juez de ejecución, el único juzgado de ejecución, lo tenemos en la ciudad de Corrientes. Y suponemos que como acá también ya hay instituciones del servicio penitenciario, en algún momento debería crearse un juzgado de ejecución. A nivel federal, en la provincia de Corrientes no hay ningún juzgado con juzgado específico de ejecución. El mismo tribunal que dicta la sentencia condenatoria es el que se encarga de ejecutar la condena. Así que toda la regulación penitenciaria la aplican ellos. Es lo que ocurría en la provincia de Corrientes hasta que también existió juzgado de ejecución de condenas. El mismo tribunal que condenó es el que controla la ejecución de la condena, ¿sí? Que de hecho no controlaban nada. Bueno, yo no tengo más preguntas, chicas. Perfecto. Chicas, ¿les parece? Le propongo lo siguiente. ¿Les parece si nos reunimos de vuelta sábado o domingo? ¿Por qué digo esto? Más que nada porque ustedes ahora van a estar muy apuradas y desesperadas por encontrar qué preguntar y seguramente les va a quedar algo en el tintero, ¿sí? En la desesperación, digamos que muy pocas cosas salen bien. Les hablo a Cintia y a Damaris. En todo caso, si les parece, nos juntamos de vuelta, insisto, sábado o domingo, y ustedes tienen más puliditas sus preguntas, ¿sí? Para no estar apresurándose tanto ahora. Chicas. Chicas. Acá estamos. ¿Escucharon lo que les dije? Profe, sí, escuchamos todo. Igual le podemos hacer una más nomás, aunque Sí, sea. sí, ningún problema. Encontrando tipo una contradicción, o eso pensamos, porque decía que vio que el imputado tipo tiene, o sea, la persona tiene, se le atribuye la calidad de imputado con el requerimiento del fiscal y tenía otras alternativas, digamos, pero hay una parte del libro de que decía que el imputado, a ver, para que quiero leer textualmente. Sí, cómo no. Ay. No se apuren, no se apuren. Hay una parte del libro que dice: el derecho constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo no puede tener como condición necesaria para su ejercicio la adquisición formal de la calidad del imputado. Esta es tampoco un requisito sine qua non para el goce del derecho de defensa, que puede ejercitarse tanto a través de tal declaración como mediante presentaciones escritas, aclarando situaciones o indicando pruebas. Sí. ¿Y cuál sería la contradicción? Para tratar de responder justo lo que están preguntando. Que más arriba, por ejemplo, decía que con la citación ya se le atribuía esa calidad, digamos, al imputado. Claro. Ya. A ver, espero haber entendido el dilema que tienen ustedes. ¿Qué ocurre? Formalmente, por ahí, al ser un manual no termina de explicar todo, ¿sí? Porque no se olviden que el manual es una forma introductoria de enseñarnos algo, ¿sí? Es un libro pedagógico, con todos los condicionamientos o las limitaciones que tiene. Formalmente, uno es imputado desde que recibe una imputación, ¿sí? Y los códigos procesales prevén un acto puntual para eso. Entonces, algunos caídos del catre, ¿sí?, entendieron, y van a seguir entendiendo porque siempre hay, que hasta que no hay imputación, no hay imputado. ¿Y cuál es la consecuencia por la que llegan a esa interpretación? Porque si no es imputado, no le rigen ninguna de las garantías que prevé la Constitución, ni puede ejercer los derechos que la Constitución o la ley le acuerdan a la persona imputada, ¿sí? O sea, detrás de esto hay una trampa. Y eso es algo que también tienen que entender muchísimos chicos. Nosotros
subvertimos, digo nosotros los abogados, subvertimos permanentemente los sistemas de interpretación que ustedes tuvieran en civil para decir cualquier barbaridad, ¿sí? Entonces, la consecuencia de esto que está hablando Casperata es básicamente eso. Yo no tengo que lo que quiere decir, o intento traducir, espero no estar equivocándome, intento traducir lo que quieren decirle estos autores. No es necesario que aparezca este acto formal de imputación para que la persona pueda abstenerse de declarar, ¿sí? Lo contrario significaría, por ejemplo, que dado que todavía esa persona no fue imputada formalmente, no tiene el derecho de abstenerse de declarar. Entonces, antes de ese acto, por ejemplo, cuando lo interroga la policía al principio, él no tiene ese derecho y él está obligado a contestar preguntas, ¿sí? No a confesar, llanamente nadie diría eso, pero sí a contestar preguntas. Y de hecho van a encontrar muchos sujetos procesales hoy en día que dicen, él está obligado a contestar, no puede permanecer impávido ante la imputación en su contra, ¿sí? Lo que quiere decir Casperata en este punto, él y los autores que trabajan con él, es que él tiene todo el derecho de abstenerse de declarar, ¿sí? O de no declarar en contra de sí mismo en cualquier momento, ¿sí? Aun cuando no se haya formalizado la imputación en su contra, ¿sí? Porque, como dicen todos los códigos hoy en día, se es imputado independientemente de la formalización desde que en un proceso judicial o en un proceso penal esa persona aparece como sospechada de un delito. Me pasó no hace muchos días que nos decían, no muy lejos acá de Libres, no, perdóname, gente de la acusación de una fiscalía, ¿sí? Me decía, no, pero yo no tengo que darle intervención a él o a su defensor, porque él todavía no es imputado, él todavía está sospechado. ¿Y cuál es la categoría legal del sospechado? Es imputado. Poner el nombre que quieras, pero él es imputado y de modo tal que él puede ejercer los derechos que la ley le acuerda. Ponerle sospechado, perseguido, indicado, el nombre que quieras. En el fondo es un imputado. Guarda con estas semánticas, chicos. Yo mucho también les insisto con esto, ¿sí? La semántica, guarda, porque nos cambian la palabra para querer empomar. A ver, querer empomar a la persona imputada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se encuentran en otro caso, no tiene que ver con el que ustedes plantean, volvemos a los riesgos procesales. Se supone que los antecedentes penales de una persona no significan riesgo procesal, entonces no podrían aplicarse, ¿sí? Entonces inventan nombres distintos para decir lo mismo, ¿sí? La multiplicidad de persecuciones en su contra o cosas por el estilo, o cuando están queriendo imponer una pena y agravarla, dicen, no, pero por los antecedentes del imputado. No. Los antecedentes del imputado, si no son condenas firmes, no sirven como antecedentes. Entonces inventaron otras palabras. Hace poco escuché, debido a la reiterancia de esta persona, espera, ¿qué significa reiterancia? ¿Significa antecedentes? No, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Yo creo que un poco por eso es que hace esta aclaración Casperata, ¿sí? Los derechos que la ley le acuerda al imputado los puede hacer valer cualquier persona que es indicada como autor o partícipe de un delito, independientemente de que el fiscal o el juez hayan formalizado la imputación en el acto procesal específico, ¿sí? Claro, entendemos. Y, o sea, eso es por el derecho de defensa más que nada. Claro, ustedes piensen que los primeros momentos del proceso es donde mayor injerencia en los derechos civiles, dicen en Estados Unidos, nosotros hablamos de garantías constitucionales, donde más se ven vulnerados, en el primer momento del proceso, o en los primeros momentos del proceso. En los primeros momentos del proceso se produce mayormente la detención de la persona, estamos hablando de la libertad, se producen los allanamientos, los registros, los requisas, los secuestros, estamos hablando de todas las garantías, digamos, derecho de propiedad, intimidad, domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. También daba el ejemplo de la presión policial, digamos. Claro, exactamente, solo un caído del catre, como dije hoy, se le puede ocurrir que esa persona todavía no tiene derecho a defenderse porque no es formalmente imputado. Sin embargo, hay gente que dice eso, ¿sí? De esa manera o de formas más sofisticadas, pero lo sigue diciendo. Entonces ustedes tienen que tener siempre muy claro, más allá de lo que dice el código, estas reglas de tipo constitucional, y después siempre estar muy atentos, ¿sí? A que no le pasen gato por liebre. Y les digo de esta manera, y un poco ofuscado, porque francamente, consternado estoy de ver colegas que ni siquiera la ven, ¿sí? Y digo esto porque, por ejemplo, me acuerdo esta mañana pasó algo parecido, vi en un caso donde le hicieron pasar gato por liebre, ¿sí? O hace pocos días vi lo mismo y ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nos cambiaron la semántica, nos usaron otro tipo de expresiones
Y nos olvidamos que estamos hablando del derecho de defensa, de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de la garantía de inocencia, ¿sí? Del derecho que tiene el imputado de defenderse desde el primer momento y el deber que tienen los defensores de asegurar ese derecho, ¿sí? Los defensores, los fiscales y los jueces, ¿sí? No es un título simplemente o algo que ustedes tengan que saber, como dije hoy, para aprobar. Es tomar en serio y llevarlo a la práctica esto de que la persona imputada tiene derecho a defenderse, como lo tiene cualquier sujeto pasivo de una pretensión, como lo tiene el demandado en el proceso laboral, en el proceso civil, en el proceso de familia. Todos tienen derecho a defenderse. En el proceso penal también debería tener el mismo derecho que tienen otros procesos, y sin embargo no se ve. Y a mí me preocupa francamente que muchas veces ni siquiera los abogados tengamos en cuenta eso, ¿sí? Como siempre, como saben, siempre me voy del tema porque a mí me preocupa, como les digo siempre, que ustedes entiendan esto como abogados, no solo para aprobar la materia, ¿sí? Es mucho más que eso lo que intentamos debatir con ustedes, por lo menos. No tenemos más preguntas. No más preguntas. Me abstengo de declarar entonces. Como les dije, si les parece, chicos, bueno, cortamos acá, pero si a ustedes les parece, nos juntamos el sábado o el domingo, ustedes dirán. De última hablamos por el WhatsApp y nos reunimos si les queda algo en el tintero, ¿sí? Bueno, profe. Digo sábado domingo porque la mesa es el martes, así que hay tiempo, ¿sí? Yo mañana y pasado no voy a poder. Bueno, profe. ¿Está? Bueno, chicos, ¿Está? que la pasen lindo estos días. Realizamos con su Muchas gracias. gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, profe.